Moisés dice en el Salmo 90:11: quien conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido. Con esta declaración Moisés nos enseña que la ira de Dios es insondeable, es demasiado grande y profunda para poder comprender. La pregunta es: ¿existe alguna persona en este mundo que realmente tema a Dios como debería hacerse? Si conociera la ira de Dios tal cual es, ¿le temería realmente? Nadie teme a Dios como debería temerle si realmente conociera su ira. Y el problema es que no nos gusta pensar o imaginar a Dios como Él se nos revela. Nos encanta imaginar algo diferente. Nos gusta imaginar un Dios amorosísimo, con corazones por todos lados, súper misericordioso, el más tolerante. Y aunque es cierto, yo me lo imagino a esta parte como si nos gustara un Dios coqueto. Como si nos encantara pensar en un Dios así. Pero esta idealización, por definición, es pecado. Es idolatría, es imaginar un Dios conforme a nuestra imagen, a nuestra voluntad, en lugar de creer como Él se ha revelado en su escritura. Entonces, vamos a tomar un tiempo para hablar lo que la Biblia nos enseña acerca de la ira de Dios. Sí, este es el capítulo número 11 y hoy vamos a hablar acerca de un atributo de Dios que es la ira de Dios. Y lo vamos a dividir en 4 puntos. El primero, tengo que decirte que la ira de Dios es inmutable, nunca cambia. No cambia en el Antiguo Testamento y no cambia en el Nuevo Testamento. Dios está tan airado con nuestro pecado hoy como lo estuvo en Génesis. Y lo sabemos porque el Nuevo Testamento habla incluso más veces acerca de la ira de Dios que en el Antiguo. Ahora también, la ira de Dios es inmutable dentro de las personas de la Trinidad. Por ejemplo, no significa de que el Padre está airado y el Hijo ama. Lo vemos en la Gran Tribulación, lo vemos en Apocalipsis 6. Dice que la gente, cuando empieza a recibir la ira de Dios, están llamando, gritándole a las piedras a que caigan sobre ellos, porque dicen que el día de la ira del Cordero ha llegado. Reconocen la ira de Dios. Ahora también, recordemos que la ira de Dios va a caer sobre todo pecador por igual. No es que algunos se escapen, no. Va a caer sobre todo. Salmos 5:5, Salmos 7:11. Dicen que Dios aborrece al impío todos los días. Dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Juan 3:36 dice que el que rehúsa a creer en Cristo, todos ellos permanecen bajo la ira de Dios sin excepción. Entonces, la ira de Dios es inmutable. Punto número 2. Pero también la ira de Dios es justa. Es justa para todo pecador. Pablo nos dice en Romanos 5 de que va a llegar el día del justo juicio de Dios. Va a aplicar su ira como un juez justo. Ni una gota más, ni una gota menos de lo que merece cada persona. Esto nos dice de que el juicio de Dios es proporcional a lo que la persona hizo. Y esto es relativamente obvio en la Biblia, porque hay pasajes como en Apocalipsis que hablan del gran trono blanco, y lo que Dios hace antes de juzgar es abrir un libro
su libro y juzgar a la gente de acuerdo a sus obras, de acuerdo a sus pecados. Y existe una gran cantidad específica de ira asignada a cada pecado. Y eso hace que la ira de Dios sea justa, porque le da justo lo que la persona merece. Porque piénsenlo, si Dios es tan santo, tan perfecto y tan puro, no podemos imaginar la cantidad de ira que merece nuestro pecado. Punto número 3. La ira de Dios debe motivarnos a abandonar nuestro pecado. Salomón nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso quiere decir que temer la ira de Dios debe ser el primer paso de un creyente de buscar huir de la ira de Dios. En otras palabras, huir de la condenación eterna. Y la gente debe empezar a buscar, a pensar en cómo puedo encontrar salvación, cómo puedo escaparme de la ira de Dios. Y la cosa es de que para que Dios pueda guiar a esta persona a la única solución, que es su pecado, no es tratar de buscar un remedio por sí mismo, no es tratar de buscar un remedio en una religión, sino es buscar el remedio con Dios mismo, porque Él ofrece el perdón de pecados. En Marcos 9, Jesucristo está hablando del pecado y dice: si mi mano ocasiona pecado, debo cortarla. Si mi ojo ocasiona pecado, debo sacarlo. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que es mejor entrar al cielo sin un ojo, sin una mano, sin un pie, que entrar al infierno para experimentar la ira de Dios con todo el cuerpo completo. Entonces, el temor al infierno debería motivarnos a arrepentirnos, no solo la primera vez de llegar a la salvación, sino que debe de ser una constante motivación de abandonar el pecado y no ofender a Dios. Y finalmente el punto número 4, y lo más hermoso, es de que la ira de Dios ha sido satisfecha en Cristo. Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:9, porque no nos han puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque la ira de Dios es terrible, podemos encontrar salvación de esa ira por medio de Jesús. Y vamos a terminar con un pasaje que ha ayudado mucho al entendimiento acerca de la ira de Dios. Y lo encontramos en Isaías 63. Dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso es en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Aquí Isaías está viendo desde lejos hacia las naciones y ve en un personaje que tiene sus vestidos todos manchados, todos rojos. Y la persona le contesta y dice: yo, el que habló en justicia y grande para salvar. Isaías pregunta: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? Y luego la persona, quien es Dios, contesta: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Es realmente tan explícito, tan gráfico este pasaje.
Vemos a un Dios que describe su ira como un gigante caminando y aplastando a las personas como si fueran uvas, y su sangre va salpicando su ropa. Y vemos un Dios que está sacando toda su ira. Y vemos esto y pareciera como si no fuera el Dios que yo conozco, el Dios que yo adoro. Y eso, amigo mío, es un gran problema, porque es el único Dios que existe. Solo hay un Dios. Y si no adoras a este Dios, estás adorando a un ídolo. Pero lo último, y tal vez lo más importante, es que no es hasta que entendemos esta ira, hasta que entendemos y comprendemos la fuerza de la ira de Dios, que vamos a poder apreciar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Porque realmente es Cristo quien toma nuestro lugar y es pisado por Dios, que nos salva. Es el hecho de que Él fue pisado, maltratado, desgarrado, desangrado, fue quebrantado, y que su sangre fue derramada, lo que nos redimió y perdonó a ti y a mí. Entonces, amigo mío, es sano meditar en la ira de Dios. No solamente porque nos aleja del pecado, sino también porque nos da una apreciación increíble de la obra de Cristo, que nos ha salvado de la ira de Dios. Tal vez tú estás escuchando y viendo este video y por primera vez te estás sintiendo mal por tu pecado, por este pecado que solamente tú conoces. Tú conoces tu vida, tú conoces tu pecado. Y en este momento estás cargado de emociones porque sabes que no estás haciendo lo que debes. Tú conoces tu pecado y estás cansado de hacer las cosas que sabes que un día te vas a ver y vas a tener que presentarte frente al juez del universo que está enfurecido contigo. Estás cansado del temor que un día Él va a derramar a ti. Dios está enojado con el pecador. Está listo para derramar su ira y la va a derramar sobre ti. Y estás cansado de esto, pero déjame decirte que Jesucristo te dice: venid a mí todos los que están cansados, todos los que están cargados, todos los que están listos para pasar esa carga a Jesucristo. Y yo los haré descansar, dice Jesús. Él va a tomar tu carga y va a darte el perdón de tus pecados. Va a darte esperanza de que no vas a tener que soportar la ira de Dios porque Él ya la tomó por ti. Que vas a poder descansar en las obras que Jesús vivió y no en tus obras. Qué maravilloso, amigo mío, saber que Dios nos ofrece salvación por medio de su Hijo para su ira, la ira de Dios mismo.